corpúsculos, ustedes dicen que son térmicos. En algunos libros dicen que son térmicos. Actualmente se está diciendo de que son receptores para la vibración. Y que pueden captar otros estímulos si son receptores polimodales. Entonces, ¿cuál es su modalidad principal de los receptores? Haines y Candel mencionan estos. Entonces, ¿qué tenemos en la piel? Receptores físicos que captan estímulos mecánicos. A ver. Don Cristian. Bueno, ¿qué tenemos acá? Primero el corpúsculo. El corpúsculo de Meissner, ¿qué tapa? Entonces, los corpúsculos de Meissner son corpúsculos, son células altamente especializadas y capaces de captar estímulos mecánicos. ¿Los receptores folículo-pilosos también? Sí. ¿Qué diferencia tiene? Unos están en el corpúsculo, donde está el pelito y capta el movimiento del pelo, del vello, y el otro capta el roce o el movimiento de la piel. ¿Cuáles son más sensibles teóricamente? Los receptores de Merck, ¿qué detectan? Presión. Terminaciones de Ruffini, presión. Corpúsculos de Pacini, vibración. Esos serían nuestros receptores para quién? La sensibilidad epicrítica. Yo les dejo una tarea para que vean dolor. ¿Cuáles son los receptores para el dolor? Se supone que tienen que tener enfermedades adreta mecánico, ¿qué más? Y los polimodales. Muy bien. Entonces, tenemos todos estos receptores en general. ¿Cuál es el objeto de estos receptores? ¿Cuál es el objetivo de estos receptores? ¿Recuerdan lo que hicimos en práctica la semana antepasada? Cada uno de los receptores que va a hacer va a enviar una información distinta del objeto que ustedes tengan. Puede ser en la mano, en la espalda, en el pelo, en el pecho, en el cuello, para ti, donde tú quieras. Esa información distinta, ¿para qué sirve? Ahora sí todos los días. Para discriminar. Primero para localizar dónde se encuentra ese estímulo. Y discriminar sería reconocer. Para reconocer cuál es el objeto que ustedes están teniendo. O sea, discriminar, localizar. Ese es el objetivo de la sensibilidad. ¿Por qué tiene tantos receptores, a diferencia del gusto, a diferencia del olfato, que aparentemente tiene un receptor para cada sistema sensorial? Porque para que nosotros podamos reconocer un objeto no podemos hacerlo con un solo receptor, con una sola cualidad, con una sola característica. Cuando estuvimos en prácticas, ¿qué necesitaban para poder reconocer un objeto? Tocar. Para empezar, necesitaban saber la superficie del objeto, ¿qué más? La dureza del objeto, ¿qué más? El tamaño del objeto, la forma del objeto. Y se acuerdan que estamos en la temperatura del objeto. Y con todos esos datos, ¿podíamos saber qué objeto era? No. Necesitábamos más información. Por eso es que la sensibilidad epicrítica tiene un montón de receptores, que cada uno capta diferentes cualidades
de los objetos que tenemos para poder llegar a reconocerlos. Necesitamos mucha más información para poder hacer eso. Muy bien, y una vez que se capta esa información, va a ser llevada ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la corteza cerebral. Entonces, lo primero, una vez captados los estímulos, son transmitidos donde en el receptor, y necesitamos, ¿se acuerdan o no? ¿Cuál es nuestro cuadro? Estímulo, receptor, vías, núcleos de relevo y áreas de registro. Entonces, ¿cuál es el estímulo? Mecánico, ya lo conocemos. ¿Cuáles son los receptores? Ya los conocemos. ¿Y cómo es la vía? Una vez captado el estímulo, ¿cuál es la vía del tacto epicrítico, de la sensibilidad epicrítica? Vamos ahora a reconocer la diferencia claramente. Entonces, vamos a verla acá. Acá está. Este es el sistema del tacto protopático que hemos visto anteriormente. Entonces, yo quiero que lo veamos junto con este para que veamos la gran diferencia, para que vean que es una sensibilidad totalmente diferente. Esta era la sensibilidad protopática, que ya la deben saber de memoria. Recuerdan, tenían un receptor, una neurona dipolar, que era la primera neurona, que llevaba la sensibilidad del receptor captada hasta el asta posterior de la médula espinal. Y de ahí se hacía una sinapsis con la segunda neurona hasta su cuerpo, la cual se difusaba con el enlace de la corteza blanca anterior y ascendía hacia el cerebro por los haces espino-talámicos anteriores, porque están en el cordón anterior de la sustancia blanca de la médula espinal. Muy bien, hasta ahí se acuerdan, ¿no? Entonces, ahora vamos a la sensibilidad epicrítica. Fíjense, tenemos el mismo receptor aparentemente. Hasta ahí todo parece igual. Tenemos un receptor en la piel y miren lo que pasa con la primera neurona. La ruta es totalmente diferente. ¿Sí o no? Sí. La primera neurona, también bipolar, no entra hacia la sustancia gris de la médula espinal. No hace sinapsis en la metámera de la médula espinal, sino asciende directamente por estos cordones o haces. ¿Cómo se llaman estos cordones? Si estos son anteriores, estos serán posteriores. ¿Y hasta dónde llegan? Ascienden todas, van subiendo, formando estos cordones posteriores. Estos cordones posteriores en algún libro los van a encontrar con otros nombres. Los nombres de quienes los describieron. Entonces van a encontrar que se llaman también los haces de Gold y los haces de Burdach. Me llaman también cordones posteriores. ¿Y van a terminar dónde? Vamos a ver un poquito de la... Ahí está. Ahí ya la colocamos. Hace espino talámico anterior, llegaba al tálamo y de ahí a la corteza cerebral. Esa es la epicrítica. Entonces ascienden esas neuronas. ¿Recuerdan? No hacen esto. ¿Quién hace esta sinapsis? ¿Se acuerdan quién hacía esta sinapsis? Protopática. Entonces esta no hace esa sinapsis. Su primera neurona asciende por los cordones posteriores hasta la base, en este caso es el tronco cerebral, entre el tronco cerebral y la médula espinal, en la base de pulpa. Y ahí hay unos núcleos de sustancia gris. Esos núcleos de sustancia gris se llaman, como estos se llaman núcleos de Gold y de Burdach, cordones de Gold o haces de Gold y Burdach, también tenían los nombres de núcleo de Gold y de Burdach. En algunos libros ustedes lo van a encontrar como núcleo gracilis y núcleo cuneatus. ¿En cuál libro? No te puedo decir en cuál. Yo no recuerdo cuál era. A estos fascículos le llaman fascículos de Gold y de Burdach porque fueron ellos los que los describieron. Entonces, estos fascículos de Gold o núcleos de Gold y Burdach también los van a encontrar con el nombre de núcleos de, ya no de Gold y de Burdach, sino gracilis y cuneatus. Es lo mismo, es un sinónimo. Así como estos le llaman
cordones posteriores, que es lo mismo que decir fascículo de Golgi Burdas, depende del libro que lean, dice uno u otro. Acá también, estos núcleos de Golgi de Burdas dicen a veces núcleos gracilis y núcleos lineares, es un sinónimo. Entonces, miren, la primera neurona termina en los núcleos de Golgi de Burdas. La segunda neurona hace sinapsis en el núcleo de Golgi de Burdas y se decusa. ¿Se decusa en la médula espinal o se decusa en el tronco? La protopática se decusaba en la médula espinal. Y la segunda neurona ascendía por acá, por donde está marcado esto. ¿Y la tercera neurona de dónde a dónde va? Hace sinapsis en el tálamo. ¿En qué núcleo del tálamo? Ventral posterolateral. Y se va a la corteza 3, 1, 2, varietal, o postcentral, o postrolante. Entonces, ¿la vía es diferente? ¿Sí o no? Sí. ¿Totalmente diferente a la protopática? Sí. Entonces, ¿podemos decir que el tacto es uno solo? No. ¿El tacto es un solo sistema sensorial? No, por eso es que ya está dividido. Ya no hablamos de tacto como uno de los 5 sentidos en general, ¿no? Sino decimos sensibilidad epicrítica, ya para algunos más antiguos dicen tacto epicrítico, o sensibilidad protopática. Si se han dado cuenta, yo ya no hablo de tacto epicrítica, tacto protopática. ¿Por qué? Porque son sensibilidades totalmente diferentes. La naturaleza de la sensibilidad protopática es solamente afectiva, agradable, desagradable. Y de la sensibilidad epicrítica, ¿cuál es el objetivo? Discriminar, localizar. Es totalmente diferente la función. La vía, cordones posteriores, núcleos de Golgi Burdas, tálamo ventral posterolateral, corteza 3, 1, 2. La vía en la sensibilidad protopática entra por la raíz posterior, es cierto, hace sinapsis en el cuerno posterior, asciende por los haces espinotalámicos anteriores, no llega al tálamo ventral posterolateral, llega al tálamo medial. La sensibilidad epicrítica va a la parte lateral del tálamo, que es la más moderna, la que se encarga de discriminar y localizar. La sensibilidad protopática, la parte afectiva, no va a la cara lateral del tálamo, va a la cara medial, a la parte medial del tálamo. O sea, en otras palabras, inclusive en el tálamo ya está diferenciado. Una parte para uno y otra parte para otro. Y del tálamo, ¿recuerdan hacia dónde iba la sensibilidad protopática? Al paleocórtex índico. ¿Vieron? Sensibilidades totalmente diferentes. Sería como tomar la ruta 35 y la ruta 44. Bueno, no sé cuál es la vida, la 35 y la 44. Imaginando, ahí ruta 35. ¿Y a dónde va eso? No sé. Pero son rutas diferentes, son vías diferentes, son carreras diferentes. Son sensibilidades diferentes. ¿Y cuál es la corteza finalmente donde llega, les dije? Esta de acá. El área 3, 1, 2. Esto es posterior, esto es anterior. Este surco, ¿cómo se llamaría? Surco central o rolándico. Si está detrás de Rolando será postrolándica. Entonces esta área será el área 3, 1, 2 de Brod. El área 3, 1, 2. En esta área se forma el homúnculo cerebral. Es decir, que cada parte del cuerpo, en todos los seres humanos, me imagino, no mutantes, no normales, y me imagino que todos somos así. Yo no creo que ustedes tengan, las mujeres 7 ovarios, los hombres 5 hígados, no creo que vuelen ni que todavía tengan visión de Superman y esas cosas. Entonces, en todos los seres humanos es así. Quiere decir que este es un corte del cerebro,
corte del cerebro, todos los seres humanos, la sensibilidad del pie llega a la parte alta, la sensibilidad del tronco, la sensibilidad de la mano, la sensibilidad de la cara, de la lengua, etc. En todos es igual. Esto se llama el homúnculo cerebral, homúnculo sensitivo. Es decir, cada parte de la superficie de la piel tiene una representación en la corteza cerebral exactamente igual para todos. No hay cambio. Todo es exactamente igual. Hombres o mujeres, nacidos a nivel del mar o a 5.000 metros o a 10.000 metros. Entonces, eso es el homúnculo cerebral en general. Y nuestra sensibilidad crítica llega a ese homúnculo cerebral. Perfecto. Está mojado. ¿Está claro? Entonces, así como cada uno tiene una representación en el cerebro, en la médula espinal también tenemos un área específica de la piel inervada por cada metámera de la médula espinal. O sea, una parte de la médula espinal, esa parte de la médula espinal, se supone que inerva una parte de cuerpo específica. A esa, ¿cómo se le llama? Dermatoma. Hoy día vamos a ver en prácticas con ustedes dermatomas. Entonces lo vamos a, simplemente para que tengamos presente. Cada parte de la piel tiene que ser inervado por una metámera de la médula espinal. Y esa inervación sensitiva se llama dermatoma. No nos confundamos con que cada parte de la médula espinal que sale por una raíz también inerva músculos específicos. Y eso se llama miotomas. Eso es diferente. Hoy día vamos a ver solamente dermatomas con sensibilidad. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sencillo? ¿Qué pasa con la sensibilidad epicrítica una vez que llega al cerebro? Porque uno piensa, bueno, ya llegó al cerebro y ahí reconocemos todo y se acabó. Qué bonito. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No manda ninguna respuesta todavía. Cuando llega a la corteza cerebral tiene que registrar y después reconocer. ¿Quién registra la información sensorial? La corteza 3, 1, 2. Y después ustedes tienen que reconocer qué es lo que ustedes están tocando, qué es lo que ustedes están viendo, qué es lo que ustedes están oliendo, etc. Así son todas las sensibilidades. Es decir, que después de que ustedes registren en su área primaria, después tiene que haber algo que se llama integración. Es decir, que ustedes, si yo les diera una manzana en la mano, ¿qué pasaba con la manzana de la mano? Uno agarraba la manzana, la captaba, la cogía y tú solamente con el tacto podías decir que esa manzana era harinosa o no. Y tú con el tacto podías decir esa manzana a lo mejor está madura o a lo mejor, y te imaginabas N cosas, te imaginabas que era roja, que era verde, que era amarilla, que era, qué sé yo, California, ¿qué variedades de manzana? Chilena, no sé. ¿Por qué? Porque esta área, solo esta área es la que registra. Pero después ustedes empiezan a enviar a las otras áreas información para que integre todo lo que ustedes están tocando. Y ahí hacen recién el reconocimiento. Entonces, este es el área de registro o área primaria, por eso se llama área primaria. Pero para que ustedes reconozcan al objeto, sepan de qué es una manzana, es una naranja, es una lima, es una toronja, en fin, usamos las otras áreas adyacentes que se llaman áreas secundarias o corteza integrativa. ¿Qué hace la corteza integrativa? Integra todo lo que ustedes han enviado, toda la información que ustedes han enviado para finalmente reconocer al espíritu. En práctica yo les dije que esas cortezas integrativas o cortezas secundarias eran de las cuales antes no se conocía muy bien. Y por eso es que como no se conocía esa parte de la función del cerebro,
decíamos que no teníamos, perdón, que nosotros teníamos solamente un 20 o un 30% de función cerebral, y que si hiciéramos funcionar nuestro cerebro al 100% seríamos cuasi como dioses, ¿no? Entonces, eso era lo que no se sabía. Conocíamos hasta el área primaria, pero no conocíamos las áreas o la corteza integrativa que nos sirve para poder reconocer a los estímulos, comparar los estímulos, o hacer integración visual y espacial, tocar un objeto, seguir un objeto, etc. Entonces, eso sería la sensibilidad propioceptiva, la sensibilidad epicrítica propiamente tal. Sí. ¿Por qué decimos que va de la mano con la sensibilidad propioceptiva? Por un pequeño detalle, y son las vías nada más, solo por las vías. ¿Cuáles son los receptores para la sensibilidad propioceptiva y qué hace la sensibilidad propioceptiva? La sensibilidad epicrítica busca la naturaleza, ubicación del estímulo, discrimina el estímulo. ¿Qué hace la sensibilidad propioceptiva? Propioceptiva. Protopática. Propioceptiva. ¿Qué hace la sensibilidad propioceptiva? Bautista. Tienes lentes, debes saber. Los que usan lentes saben. Torres. ¿Qué hace la sensibilidad propioceptiva? Detecta Propio. es interno. ¿Qué más? Propioceptiva. Es la sensación propia del cuerpo, algunos dicen, o sea, propiocepción. La sensibilidad propioceptiva o propiocepción busca ¿qué cosa? Determinar la ubicación del cuerpo en el espacio. Y una parte de la sensibilidad propioceptiva es la sinestesia, que es el movimiento del cuerpo en el espacio. Entonces, la propiocepción en general, ¿qué determinaría? La ubicación del cuerpo en el espacio y el movimiento del cuerpo en el espacio. Ubicación y movimiento del cuerpo en el espacio. ¿La sensibilidad epicrítica hace eso? No. La sensibilidad epicrítica busca la naturaleza, localización, ubicación y discriminación de lo que nada más del estímulo. ¿Cuáles son los receptores para la sensibilidad propioceptiva? Acá están. ¿Cuáles son? A ver, Pío. A ver, Pío. Mari. Pío. ¿Cuáles son los receptores para la sensibilidad? A ver, Centeno. Los usos musculares Los usos neuromusculares y los órganos tendinosos. tendinosos de Golgi. ¿Cuáles son los receptores para la sensibilidad epicrítica? Cipriano, ¿ya has visto? ¿Tienes un punto? ¿Son estos? No. Entonces, el estímulo también será físico. El estímulo en este caso será movimiento físico. En el otro lado era vibración, presión, etc. ¿Los receptores son totalmente diferentes, sí o no? Sí. Sí. Los receptores son totalmente diferentes. ¿Y cuáles son entonces los receptores? Los usos y los órganos tendinosos de Golgi. ¿Qué hace el uso neuromuscular? ¿Cómo está formado el uso neuromuscular? Eso ya lo saben, esto lo deben haber visto 50.000 veces. ¿Sí o no? ¿Saben? ¿Dónde está el uso neuromuscular? Mejor, vamos a verlo. El uso neuromuscular está dentro del músculo. Si el músculo es así, sin fin de fibrillas, ven acá una que parece miofibrilla de color moradito. El uso neuromuscular está acá. Esto es el uso neuromuscular. Quiere decir que el uso neuromuscular parece músculo, realmente. Está dentro del músculo, solo que no está, su función no es el acortamiento, perdón, no es el movimiento. Acompaña el movimiento, pero la función del uso neuromuscular no es realizar el movimiento de la articulación. Parece fibras musculares, es como una fibra muscular, que hacen periodos neuromusculares cuando comen un churrasco, todos los días. Si es que, ¿qué diferencia tiene? El
El uso neuromuscular tiene adentro fibras musculares también contráctiles. Exactamente. La diferencia es que tiene receptores que captan el movimiento. Esa es la única diferencia. Ahora, ¿por qué se le llama uso? ¿Quién de ustedes está en la sierra? ¿Alguna vez ha visto a las señoras que caminan con su animalita, con su ovejita, y tienen una cosa que va hilando? Ya, ¿cómo se llama esa cosa? Uso. Eso se llama uso. ¿Por qué se llama? El uso o rueca, ese usito, tiene una forma extraña, porque como va hilando, los bordes son delgados y el centro es gordito. ¿Ya no se parece a esto? Por eso le pusieron el nombre de uso. Solamente por ese detalle. Y el uso neuromuscular, ¿qué tiene? ¿Está? Tiene 7 fibras musculares adentro. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esas 7 fibras musculares? Recordemos, si el uso neuromuscular debe ser capaz de detectar los cambios de posición y de movimiento, entonces el uso neuromuscular debe poder captar los cambios en la longitud muscular, es decir, si el músculo está estirado o está acortado, y además captar la velocidad con la que se estira o se acorta el músculo. Es decir, el uso neuromuscular detecta los cambios de la longitud de la fibra muscular y la velocidad con que cambia la longitud de la fibra muscular. ¿Cómo lo hace el uso neuromuscular? Porque tiene 7 fibras que hacen 2 cosas diferentes. Tiene las fibras de bolsa nuclear y las fibras de cadena nuclear. ¿Qué significa fibras de bolsa nuclear y qué significa fibras de cadena nuclear? Vamos a ver. Acá está. Miren. Fíjense, acá tienen sus 7 fibras. Bueno, acá me he puesto menos para que se vea más bonita. Y estas de acá son las fibras de cadena nuclear. Parece una cadenita. Y estas de acá grandotas, esto de acá es una fibra de una bolsa nuclear. Parece una bolsa más grande. Entonces, fibras de bolsa nuclear, las grandes, que parece un resorte, ¿se dan cuenta? Y las fibras de cadena, que son más chiquititas, que es un resorte más pequeño. ¿Por qué esa diferencia? Porque unas fibras, las de bolsa nuclear, las grandotas, cuando ustedes se acortan o elongan la fibra rápidamente, detecta eso. O sea, detecta la velocidad con la que cambia la longitud de la fibra muscular. Y las fibras de cadena nuclear no captan la velocidad con la que se corta o se alarga, sino captan la longitud en la cual se alargó o en la cual se reduce. Entonces, esas fibras están montadas ¿en dónde? En fibras musculares. O sea, estos receptores están montados en fibras musculares contráctiles. A estas fibras musculares contráctiles les llaman ¿qué fibras? Fibras musculares intrafusales. Y los nervios que inervan a estas estructuras se les va a llamar intrafusales. ¿Cuáles serán las fibras musculares extrafusales? ¿Cuáles serán? Todas las que están por fuera del uso neuromuscular, en otras palabras, el músculo estriado propiamente. O sea, el músculo son fibras extrafusales. Y las fibras del uso muscular son fibras intrafusales. Muy bien, acá está, ¿ves? Fibras extrafusales, el músculo, y fibras intrafusales, las del uso neuromuscular que están adentro, y que tienen este grupo de neuronas en general. ¿Cuál es el objetivo? Recapitulemos. Detectan los cambios en la longitud y la velocidad de acortamiento o de la longitud mejor, en la cual se cambia la longitud de la fibra. Muy bien. ¿Por qué o para qué están las fibras musculares adentro? Me decía, yo tengo el receptor, ¿para qué le voy a poner una fibra muscular? ¿Saben para qué? Porque la fibra muscular debe acompañar a la elongación o al acortamiento de esta
fibra intrafusal. O sea, cuando en este caso, cuando este receptor se estira, la fibra muscular tiene que estirarse con él. Cuando este receptor se acorta, la fibra muscular tiene que acortarse también con él, como ven acá. Entonces, no solo el músculo se contrae para hacer el movimiento, pero la fibra intrafusal se contrae o se estira para acompañar al movimiento del músculo, para acompañar la contracción o relajación del receptor. ¿Está claro? Muy bien. ¿Y el órgano tendinoso de Golgi? El órgano tendinoso de Golgi está en el tendón, realmente. ¿Y el órgano tendinoso de Golgi qué capta? ¿Qué capta? ¿El estiramiento también? Sí, pero no en el músculo, sino en el tendón. Y capta el máximo estiramiento del tendón. ¿Cómo lo hace? Miren, este es mucho más sencillo que el otro. Es simplemente un grupo de fibras entrecruzadas. ¿Alguien tiene un elástico, un colet o algo por el estilo? Ahí está. Miren, lo que pasa es que esto es un grupo de fibras así entrecruzadas. Nada más. Pon tu dedo acá en el medio. En el medio está el axón. Así es. El órgano tendinoso de Golgi es así. De tal manera que cuando uno estira el órgano tendinoso, ¿qué sucede? Aprieta al axón. Si está suelto, ¿sientes que te aprieta? No. Si el tendón se estira, ¿qué aprieta el dedo? Aprieta al axón. Entonces, detecta simplemente el cambio de tensión que existe en el tendón. Y lo transmite directamente a quién. Miren, son fibras colágenas entrecruzadas. Cuando se estira el tendón, lo mismo que he hecho yo acá, estiramos el tendón y los axones se comprimen y simplemente por un estímulo mecánico comienza a cambiarle la polaridad para que se caiga en el potencial. Es una cosa mecánica casi burda. Los órganos tendinosos de Golgi, los usos neuromusculares, son receptores mecánicos. Unos en el músculo y otros en el tendón. El órgano tendinoso de Golgi, a diferencia del uso neuromuscular, no va a captar el cambio de longitud de la fibra o la velocidad. Va a captar solamente si hay una tensión máxima o no. ¿Hasta ahí estamos? Y ahora vamos a ver un poquito por qué viene acá. Fíjense que inclusive esta sensibilidad propioceptiva, una vez que capta este estímulo, la primera neurona que va a llevar la información del receptor hacia la médula espinal es diferente. Miren, el uso neuromuscular es este. ¿Bien? Ese es el uso neuromuscular. ¿Quién inerva el uso neuromuscular? Las neuronas, miren, 1A. ¿Ven acá? Neuronas 1A. ¿Quién inerva al órgano tendinoso de Golgi? Las neuronas 1. Inclusive, para la propiocepción, cada uno tiene neuronas diferenciadas. ¿Cuál es la vía? Ya está, capturamos a la propiocepción. ¿Cuál es la vía para que esa propiocepción para ustedes llegue a el cerebro, para que funcione? Ahí está. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la ruta? Miren, ¿a quién se parece? Este es para la propiocepción. Es difícil. Pero se los voy a poner un poquito más difícil, ya porque dije que tenéis que dar anatomía, ¿no? La propiocepción es de dos tipos. A diferencia de la epicrítica, a diferencia de la prostopática, más o menos como el dolor. Ustedes ya han visto las vías del dolor, que no les he dejado detalle. La sensibilidad propioceptiva tiene dos características. Puede ser consciente y puede ser inconsciente. ¿Por qué? Si yo estoy caminando y de pronto veo que ella no me quiere bien porque le voy a tomar el medicamento,
me pone el pie para que me caiga, me desmuele y a lo mejor inconsciente no desconectamos. Entonces yo me doy cuenta y cuando estoy justo pasando siento el pie. Perdón, cuando estoy pasando siento el pie, pero yo estoy hablando de la clase. Y sin querer, sin darme cuenta rápidamente yo, corrijo. Eso es un reflejo, ¿no? Sí. Ustedes dicen, ah, no, me ha puesto el pie, ese pie tiene 15 centímetros de altura, es de un zapato de cuero porque lo estoy sintiendo con mi sensibilidad, tengo que levantar el pie 18 centímetros. Ustedes no hacen eso. Ustedes de frente corrigen. Eso es automático, inconsciente, reflejo prácticamente. Eso es inconsciente. Pero además, también cuando hacen eso dicen, ah, caramba, me ha querido poner el pie, he corregido, pero a lo mejor el pie está mucho más lejos y tengo que levantar el otro, y me di cuenta de lo que pasó y soy consciente también de lo que ha sucedido, ¿me entienden? Entonces, la propiocepción tiene una parte consciente que me dice lo que ha sucedido y la parte inconsciente que me ayuda a corregir rápido, porque la propiocepción tiene que ser un mecanismo de defensa. La propiocepción, ¿se acuerdan? En la clase anterior hemos visto los nervios, la clasificación de los nervios. ¿Cuáles eran los nervios que llevaban más rápido la información? La propiocepción. Después era el tacto epicrítico, la neurona motora. La propiocepción era de lo que llevaba más rápido. ¿Y cuál llevaba lento la información? El dolor, el sistema neurovegetativo, la digestión. ¿Se acuerdan? El sistema simpático y parasimpático. Entonces, la propiocepción tiene que ser rápida. Es un mecanismo de defensa. Pero fíjense, miren, ¿a quién se parece? Al tacto epicrítico, no. Miren, propiocepción consciente es igualito al tacto epicrítico y va a llegar a la misma área. Primera neurona, núcleos de Golgi burdas hasta núcleos de Golgi burdas. Segunda neurona de núcleo de Golgi burdas hasta tálamo. Y la tercera neurona de tálamo al área 3, 1, 2. ¿Está claro? Muy bien. ¿Dónde está la diferencia? Acá. Propiocepción inconsciente. La propiocepción inconsciente, ¿para qué sirve? Les dije. Reflejo, corregir, equilibrio, no caerse, etc. Miren la primera neurona. ¿Se parece a la propiocepción consciente? No. Hasta ahí la cual se parece. Protopática. Y la propiocepción consciente tiene dos rutas. Una que va como lateral por su mismo lado y otra que se difusa y va por el lado contrario. ¿Por qué la propiocepción consciente para el reflejo tiene que ser para los dos lados del cuerpo? ¿O acaso tú solo me tropecé con la pierna derecha y corrijo mi pierna derecha y la izquierda nada? Tengo que corregir con todo el cuerpo. Necesito por salto y nervioso todo. ¿Hasta ahí a quién se parece? A la protopática ya no. La protopática iba por los cordones anteriores. Este ya está yendo por cordones laterales. Y entonces asciende por unos cordones laterales que tienen un nombre específico. Como van a ir al cerebelo y parten de la médula espinal, se le llama el haz espino cerebeloso cruzado o de Gouge. Una vía totalmente diferente a todas. Para algunos una sensibilidad totalmente diferente por eso. Ahora aquí, vamos a hacer con esto. Y tenemos la segunda ruta, que miren, la misma neurona del pie que me puso ella, hace sinapsis también en el asta posterior, igual que la sensibilidad protopática, y la segunda neurona no se decusa. Asciende por el mismo lado de la médula. Entonces, eso que a veces nosotros escuchamos, que todo lo que es el lado derecho del cuerpo va hacia el lado izquierdo del cerebro, tiene excepciones. Y acá tenemos una. Y esta vía se le llama el haz de Flexo. Y en este caso se le dice el haz espino cerebeloso directo porque no se cruza, o de Flexo. ¿Está claro? ¿Sencillísimo o no? Sí, confundo. Sí. Lo que quiero que vean es, primero, nos demos cuenta que existen vías diferentes. Lo segundo, que sepamos que son sensibilidades diferentes. Y tercero, que no es exactamente a veces como nos repinta, de que tienes una neurona acá que se malogra y tienes un síndrome clásico. Sino
sino que la complejidad de la parte, perdón, de los sistemas motores y sensitivos va creciendo en la medida que vamos conociendo más de la fisiología, que hay más estudios. Dice, pero esto no lo voy a usar nunca. Sí lo vas a usar. Lo vas a usar un montón de veces. Cuando tengas un paciente, por ejemplo, con una lesión medular, que van a tener pacientes con lesiones medulares a montones. Imagínense que la lesión medular solo le afectó. ¿Se acuerdan de la niña Romina? Sí. Ya. La bala solo le afectó los cordones laterales. A lo mejor acá. ¿Tú sabrías qué sensibilidad estaría afectada hasta el momento, sí o no? ¿Qué sensibilidad debería estar afectada de las que conocemos hasta ahora? No les voy a decir todas. ¿Qué sensibilidad si le afectó los cordones laterales? La epigrítica no, la epigrítica está acá. Propioceptiva, consciente, inconsciente. Inconsciente. La propiocepción inconsciente estaría afectada. ¿Sí o no? De las que conocemos ahora, por lo menos lo estoy diciendo. ¿Cuál otra sensibilidad? ¿La sensibilidad epicrítica estaría bien? ¿Sí o no? Sí. ¿La sensibilidad protopática estaría bien? También. ¿Y la sensibilidad térmica? No. Miren por dónde va la sensibilidad térmica. Eso se los he dejado de tarea. La térmica y la dolorosa van. Los gases neoespinotalámicos del dolor van por allí. ¿Por dónde va el dolor neoespinotalámico? Por los cordones laterales. ¿Diferente a la epicrítica? ¿Diferente a la protopática? Sí. Ahí está. Y la térmica va junto con el dolor por la misma vía. ¿Cuál es la vía? La laterolateral. No es que no lo van a usar, más bien de acá en adelante esto es lo que van a usar más cuando estén en el internado. Si se dedican por lo menos a la parte de médula, Julio Granados, cuando van a hacer el curso próximo semestre de bases, él trabaja médula, él trabaja en lesiones medulares en el Instituto de Rehabilitación. Por eso es que a él le gusta muchísimo este capítulo y acá les van a real. Porque eso es lo que él ve. Él necesita estos conocimientos para poder atender a sus pacientes. Ya claro, si a ti te gusta desarrollo no es tanto eso. No sé a quién le gustará desarrollo. A nadie. Muy bien, chicos. En prácticas vamos a terminar de desarrollar un poquito esta parte. Vamos a ver lo que son dermatomas. Vamos a aprender cómo se localizan dermatomas. Es sencillísimo. Es la cosa más fácil del mundo.